Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida desde este espacio del Instituto de Estudios Judiciales al inicio de este ciclo sobre discapacidad, desde un enfoque de los derechos humanos, desde una perspectiva integradora. Está orientado al fuero civil y al fuero penal. Esta capacitación que se enmarca dentro de la ley número 15.296 y es organizada por el Instituto a través de su Consejo Departamental de Mar del Plata, de conformidad con la resolución 731 del 2019. Antes de comenzar con la exposición de la doctora Agustina Palacios, vamos a escuchar las palabras de la doctora Silvia Fernández, que nos va a acompañar con su exposición en un par de semanas dentro de este mismo ciclo. La doctora Fernández es asesora de incapaces del Departamento Judicial de Mar del Plata. Bueno, gracias Camilo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, un poco para dar la bienvenida a este curso que, como bien decía Camilo, ha organizado el Consejo Departamental del Instituto, así que ahora estoy aquí como supliendo esa función por el día de la fecha. Y bueno, la verdad que esto de cubrir el rol de la presentación justamente en el día de hoy, bueno, es para mí un placer doblemente enorme, no solamente por el lanzamiento del curso, sino por tener que presentar a una persona que es, en lo personal, una amiga del corazón más profunda, como es Agustina Palacios, y además me atrevo a decir la persona que más conoce en relación al derecho de la discapacidad a nivel nacional e internacional. Así que, bueno, Agustina, es un privilegio para nosotros y nosotras tenerte hoy acá presente. Voy a decir unas muy breves referencias relacionadas con el currículum de Agustina, porque después, bueno, lo importante es la charla que ella nos va a brindar. Agustina es abogada, obviamente, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, es investigadora del CONICET y es además investigadora en el marco de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ella es la directora del Grupo de Investigación, Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos de la Universidad de Mar del Plata, donde es también docente en la Cátedra de Derechos Humanos. Bueno, y es autora de múltiples obras, artículos en doctrina, revistas, libros y demás sobre el derecho de la discapacidad y sobre los derechos humanos. Y en tal carácter ha sido conferencista y expositora a nivel nacional e internacional en múltiples eventos donde realmente decir el nombre de Agustina en otros ámbitos, bueno, nos deja como país realmente muy, muy bien parados, muy bien posicionados. Así que bueno, un placer enorme y un privilegio que vamos a saber aprovechar esta tarde hoy, Agus, de escucharte. Así que bueno, sin más que esto, te damos la bienvenida y bueno, somos todos oídos para compartir con vos. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenas tardes, es un placer enorme. Bueno, en primer lugar, esta presentación absolutamente exagerada de Silvia, pero bueno, sabrán comprender, es una amiga del alma y de la vida, y bueno, les agradezco muchísimo por la invitación. Me parece súper importante este curso que está hoy iniciando. Bueno, que viene además a cumplir con una obligación, ¿no?, convencional y una obligación legal ya en el contexto de nuestra provincia. Así que les agradezco doblemente por ello y bueno, un saludo muy especial a Marcelo Larralde, gracias por contar conmigo para esto y mil gracias a Camilo y a Julia por el apoyo que me han venido dando y me seguirán dando en estas horas. Así que bueno, un placer enorme la presentación de Silvia. Y bueno, si les parece, ya empezamos a compartir una presentación que traje de PowerPoint. Y mientras tanto, sí comentarles bueno, que por favor, cualquier duda que vaya surgiendo a medida que avancemos, o cualquier comentario que va a ser absolutamente enriquecedor, me interrumpan. La manera, sí les digo que por favor no sea a través del chat, porque no tengo la capacidad de leer el chat y de exponer, pero sí podemos, hay una función que es levantar la mano,
Y bueno, y también, si no, también hay otra que es desmutearnos, no sé, Camilo y Julia, pero bueno, creo que también estamos con esa posibilidad. Exactamente así. Lo de levantar la mano para hacerlo de manera ordenada, pero los micrófonos ya están abiertos para que puedan hablar. Ah, buenísimo, buenísimo. Así que bueno, vamos con eso, no duden en interrumpirme porque a veces lo que va surgiendo luego no es lo mismo decirlo un rato más tarde cuando estamos, digamos, transitando otro tema, ¿no? Bueno, a ver, voy a tomar el control, como me dice acá, del PowerPoint y vamos a empezar entonces con este primer encuentro de una serie de varios encuentros que realmente van a abordar temáticas muy interesantes y muy necesarias, ¿no? En el contexto del derecho de acceso a la justicia. Así que bueno, hoy es un encuentro que tiene como objetivo abordar unos temas que son muy generales y por tanto, quizás para personas más conocedoras de la temática, van a ser básicos, pero bueno, la idea de este primer encuentro es repasar, para quien quizás no los tiene frescos, algunos conceptos generales que tienen que ver, bueno, en primer lugar, con esta obligación que tenemos hoy en día a todas las personas que formamos parte, ¿no? de la administración pública a cualquier nivel, ¿no? Y en cualquier ámbito, que es de contar con perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos. A ustedes que integran el sistema de justicia, a mí que soy investigadora o que soy docente, y así lo tenemos que extender, ¿no? A todos los ámbitos de manera transversal. Entonces, una de las propuestas que traemos para hoy es quizás indagar un poquito en el significado, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿A qué nos obliga? Contar con perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos a la hora de que haya una persona con discapacidad enfrente, ¿no? Dentro de un proceso judicial, por ejemplo. En segundo lugar, y como parte de esto, repasar, bueno, algunos principios básicos del modelo social de discapacidad, y acá lo hilo con el tema que sigue, que es el modelo que ha abordado la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En ese sentido, también entonces se me ha pedido hoy que hable sobre la convención y que aborde cuáles han sido los antecedentes de su elaboración y de su proceso, ¿no? de sanción y los principios básicos y los valores. Vamos a tratar de avanzar en algunas cuestiones que pueden servir conceptualmente para abordar, ¿no? Quizás más fuertemente los encuentros que vienen, que seguramente van a ser los más jugosos, ¿sí? Porque ya van a entrar a temas como más concretos, pero que bueno, a veces tener esta mirada realmente resulta ineludible, ¿no? Para poder abordar esos temas cabalmente. Me parece muy importante y por eso lo destaqué y lo agradezco, esto de que hoy en día haya una ley en nuestra provincia. Estoy tratando acá de correr algo, no puedo. Bueno, hay una parte del PowerPoint que no veo, pero esto tiene que ver con mi computadora. Ah, ahí está. Ah, qué maravilla. Ahora ya se me fue. Gracias. Entonces les decía que me parece fundamental, ¿no? La importancia de una ley en el contexto de nuestra provincia, como la ley 502/96, que tuve la posibilidad también de trabajar un poquito en sus fundamentos y en los artículos, ¿no? Que regulan esta necesidad y esta obligación, que se plantea a partir de, bueno, en primer lugar, de un mandato convencional, ¿no? La convención en su artículo 8 tiene una obligación específica que tiene que ver justamente con la toma de conciencia, con las obligaciones que tenemos para que quienes trabajamos en temáticas relativas a la discapacidad tomemos conciencia. Tomar conciencia no solo implica que estemos sensibilizados o sensibilizadas en una temática, eso es fundamental, pero es un paso que se queda ahí y que requiere de muchos otros, ¿no? Y uno de ellos es justamente que tengamos una capacitación y una formación, no solo en materia de discapacidad, según el ámbito en el que nos movamos, ¿no?
sino justamente en discapacidad desde esta perspectiva y sobre todo desde este enfoque, desde el enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que seguramente habrá personas que trabajan, no sé, si pensamos en profesionales de la terapia ocupacional o del trabajo social, que creo que hay gente aquí que tiene esa formación, sin duda trabaja mucho y está sobre todo terapia no ocupacional, trabaja de la mano de las personas con discapacidad, muchas personas en su día a día, pero bueno, quizás esto nos conduce a preguntarnos, y me ha pasado de dar clases, ¿no?, en esa facultad y de ver que, bueno, cuánto enfoque o cuánta formación en derechos humanos en relación a la discapacidad tenemos, ¿no? Y lo mismo nos podemos preguntar y nos debemos preguntar quienes pertenecemos al área del derecho. También, bueno, el artículo 4 de la Convención establece una serie de obligaciones específicas, más allá de que cada artículo, ¿no?, que reconoce y tiende a garantizar un derecho genera obligaciones de por sí. Hay un artículo que es específico sobre obligaciones y, bueno, una de ellas es tener en cuenta en todas las políticas y en todos los programas la protección y promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Los fundamentos de la ley 15.296 hablan también y aluden, ¿no?, de la necesidad de conocer el modelo social y de contar con perspectiva de discapacidad, que ahora vamos a ir a ello, y también con una mirada transversal, ¿no?, de las políticas públicas en la materia, porque, bueno, al igual que ha sucedido en el ámbito del género o de las políticas respecto de los géneros, hay que salir, ¿no?, más allá de la discapacidad, hay que salir del ámbito de la discapacidad para poder, de alguna manera, pregonar y dar a conocer, ¿no?, cuáles son estos fundamentos, si pudiéramos hablar de un derecho de la discapacidad con tal perspectiva, ¿no?, con estos enfoques y demás. Ahora sí que borré, ahí me volvió a aparecer, bien. La ley entonces establece, como ustedes sabrán, la obligación, ¿no?, de una capacitación en la temática de discapacidad, de este enfoque de derechos humanos. Les pongo el articulado en pantalla. Y bueno, también se ha tratado de delinear un poco, si bien después esto queda supeditado a otros órganos, ¿no?, pero por lo menos de delinear algunos contenidos básicos, ¿no?, que tiene que ver con justamente estos estándares del derecho internacional de los derechos humanos, de la Convención, las recomendaciones generales, estos avances también que se han dado en nuestro nivel, en nuestro sistema, ¿no?, interamericano y demás. Antes de comenzar, pero me voy a ir atrás porque la primera pregunta que les voy a hacer, y quizás en esto necesito el apoyo de Camilo, vamos a trabajar con 2 o 3 encuestas que son muy chiquitas y que son anónimas, sépanlo, ¿sí? El sistema lo capta y nos da el resultado, no sabemos quién ha tocado tal o cual botón. Por chat les van a llegar algunas, tres preguntas, son muy cortitas, ¿no? Pero la primera sí nos gustaría saber es a qué fuero pertenecen, ¿sí? Si ahí a través del chat Julia o Camilo nos lo pueden hacer llegar. Y entonces, ya está cargado en el chat, así que ya pueden entrar a la encuesta que está. Perfecto. Esa sería la primera encuesta, que es la de los fueros, o nos fuimos a la otra. Porque la de los fueros es la última. Pues, bueno. ¿Están las 3 encuestas? Están las 3 en la misma perfecto. encuesta, sí. Bueno, disculpen. Entonces las explico, ¿no? Hay una que tiene que ver a qué fuero pertenece, les dan alguna opción, si no están dentro de las opciones, pongan otro. Hay otra que simplemente les da por un sí o un no, si consideramos que nuestro sistema de justicia cuenta con perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos. Y hay otra que tiene que ver con el conocimiento que ustedes tienen respecto de la convención, ¿sí? Esto simplemente es para que a mí me da el resultado, le repito, es anónimo, pero para que yo tenga una temperatura del grupo, ¿no? Para saber que quizás, no sé, es un grupo muy avanzado en la convención, entonces me voy a digamos, cuestiones, digamos, no sé, quizás de mayor profundidad, o quizás no, quizás se requiere que haya más explicaciones, digamos, detalladas, y entonces a partir de esta respuesta que dan ustedes, voy a poder saberlo, ¿sí? Con la ayuda de Camilo y de Julia en unos minutos, ¿sí? Hay Magali, que no podés ver las encuestas,
Magalí, en ese caso, y alguien que no pueda acceder o no pueda ver la encuesta, que desde ya les pedimos 1000 disculpas, no sé por qué está sucediendo esto, pero bueno, si quieren contestar en el chat, ahí sí van a ser visibles, y si no, no hace falta que contesten, digamos, todas las personas, porque bueno, básicamente es para tener una aproximación general a nivel grupal, ¿sí? O sea, si quieren contestar por el chat, pero les repito, ahí dejan de contar con el anonimato, o no sé si Camilo y Julia se les ocurre otra posibilidad. Ahí la volvimos a colgar el link. Supongo que ahí van a poder acceder. Igual ya veo que están contestando. Así que si querés en un par de minutos podemos mostrar en la pantalla, compartir los resultados, si te parece. Ah, me parece bárbaro. 1000 gracias, Camilo. Bueno, buenísimo. Guardamos un segundito a ver que terminen. Sí. Porque bueno, se ha dado un poquito larga porque son 3. Si bien son rápidas de contestar, son 3. Como le decía, esto me da un poquito de conocimiento mayor respecto del grupo. Y de paso, si querés, Camilo, contestar lo de la asistencia, que lo están preguntando por el chat, porque sí que ahí no tengo ni idea. No hace falta que acrediten la asistencia por el chat porque, bueno, el sistema nos lo hace por nosotros, así que no hay problema. Buenísimo, gracias. Y lo que sí, yo no sé, acá, yo lo que no veo es ninguna cara, no sé si es Algunas personas estoy viendo. Ayla, Alejandro, Isaac. Tenemos. Si te parece, ya tenemos varias respuestas. Podemos ir compartiéndolas Me para que parece buenísimo. veamos. Dale. Un segundito. Perdón, sumo algo al tema de las asistencias. Si ingresaron con otro nombre, ahí sí en el chat, si pueden escribir quiénes son, digamos, por si registramos a alguien que no es, ¿sí? Ah, sí, es cierto. Perfecto. El otro día me puse, usé la computadora de mi hija y aparecí como pandilla de sueños, así que nos puede pasar, nos puede suceder. Bueno, acá Ahí les estoy estoy viendo. compartiendo, sí. Buenísimo. Tenemos digamos que la media conoce, la mayoría de la gente, el 38 conoce, digamos, tiene un conocimiento medio de la convención, el 33 tiene un conocimiento avanzado, luego el 19 tiene, bueno, un conocimiento medio bajo, y sigue quienes conocen poquito la convención, el 9,5 si puedo ver bien, y el 4,8 quienes conocen mucho. Bueno, sí, o sea que hay un conocimiento mayoritariamente medio, bueno, de la convención. Y después hay no leo porque se me pone 66 creo, 7. 67 casi que fueron por el no, que no consideran que cuente el sistema de justicia con una perspectiva en discapacidad en enfoque de derechos humanos. 33% consideraron que sí. Ajá. Bueno. Y la última pregunta respecto del fuero, tenemos una mayoría perteneciente al fuero de familia, el 47%, el 42%, bueno, a otro, se me fue. Tenemos un 9% del fuero penal y un 4% perteneciente al fuero civil y comercial. Bueno, buenísimo. Bueno, les agradezco mucho por la participación y porque esto nos da herramientas, ¿no? Ahora sí, le pido a Julia, creo, si puede volver a poner en pantalla la presentación. Y bueno, vamos a arrancar entonces. Ahí te comparto. Sí, tranquila, no hay apuro. Lo primero que quería traer, ¿no? Para analizar, tiene que ver justamente con una de las preguntas que hicimos, que es esto, ¿no? Si el sistema de justicia cuenta, ¿no? Con perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos, y bueno, hay un gran número de personas que están acá que piensan que no. Sin embargo, si no recuerdo mal, pero lo iba a anotar en otra cosa, el 33% piensa que sí, ¿sí? Bueno, me gustaría que pudiéramos indagar, ¿no? En qué sería
¿Qué implica? ¿Qué significa, ¿no? El contenido y alcance de estos dos conceptos que evidentemente deben... lo que sí, Julia, de nuevo te pido si me podés borrar ay, gracias. Y de las implicancias, ¿no? De estos dos conceptos que evidentemente deben retroalimentarse, ¿no? ¿Qué implica contar con perspectiva de discapacidad y qué implica para ello la perspectiva de discapacidad? Hablar de perspectiva de discapacidad, por lo menos a mí se me ocurrió a partir de ver que hablar de perspectiva de género, hoy en día perspectiva de géneros, ha sido beneficioso como estrategia, si se quiere, ¿no? Podríamos utilizar otros términos, podríamos utilizar otra estrategia, pero bueno, de pronto hoy podemos decir, esta sentencia no cuenta con perspectiva de género, o esta persona, ¿sí? No tiene perspectiva de género, o bueno, algo que ya hoy en día es una obligación y en la cual justamente hablábamos hoy antes de comenzar, la ley Micaela dio mucha visibilidad. Entonces, bueno, en lo personal a mí se me ocurrió hace un tiempito pensar que, bueno, que hay que tomar, ¿no? Hay que aprender de otros grupos en situación de vulnerabilidad que han avanzado más que las personas con discapacidad, y tomar esto de perspectiva de discapacidad me pareció que podía ser una herramienta interesante y la estoy trabajando. La estoy intentando trabajar porque como uno quiere trabajar conceptualmente cosas y de pronto la vida nos lleva por otras, pero bueno, desde hace un tiempo lo tengo ahora como el proyecto actual mío de CONICET, ¿no? Indagar sobre estos conceptos y concretamente hacerlo en el sistema de justicia, ¿no? Entonces, utilizando un paralelismo a la perspectiva de género, podríamos concebir a la perspectiva de discapacidad como una herramienta, ¿no? Una herramienta conceptual, pero también procedimental, que entiende y también pretende visibilizar justamente esta desigualdad estructural, esta situación de desigualdad estructural en la cual se encuentran inmersas las personas con discapacidad como consecuencia de barreras, ¿no? Barreras que son físicas, que tienen que ver con lo arquitectónico, barreras que son comunicacionales, que tienen que ver con la forma en que nos comunicamos, en que expresamos nuestros deseos, lo que querramos, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestros deseos, en la manera en que recibimos, en que entendemos, comprendemos. Barreras que son actitudinales y que tienen que ver mucho con prejuicios y estereotipos, ¿no? Respecto de la discapacidad y sobre todo respecto de determinados tipos de discapacidad. Esto se ve mucho en materia de capacidad jurídica y de la necesidad de seguir trabajando y seguir indagando, ¿no? En este cambio profundo desde un modelo sustitutivo en la toma de decisiones hacia un modelo de apoyos en la toma de decisiones. Y barreras hasta legales, porque tenemos quizás algunos resabios, alguna norma, ¿no? Que de alguna manera implica una barrera, bueno, es parte, ¿no? De una barrera actitudinal, pero bueno, se expresa, ¿sí? Y se manifiesta en una norma que, bueno, todavía a veces se encuentra vigente y entonces, bueno, evidentemente teniendo la convención, ¿no?, que cuenta con jerarquía constitucional en nuestro país, no debería ser una barrera, ¿no? Sería sorteable esa barrera, pero bueno, de hecho existen todavía en nuestro país y en la gran parte de los países del mundo. Estas barreras justamente son las que impiden que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones con las demás. Contar con esto, ¿no? Entender esto, y ahora vamos a ir un poquito más allá, ¿no? Lo más importante, me parece, ¿no?, es que nos obliga a corrernos del lugar, nos obliga a modificar mecanismos, nos obliga a modificar normas, nos obliga a modificar prácticas y nos obliga a modificar valores, si eso es posible, ¿no? Porque si no lo hacemos, vamos a reproducir esta situación de discriminación y de desigualdad estructural. Porque si no nos deconstruimos desde estos lugares, vamos a ser parte de esta discriminación y esta situación de desigualdad estructural que tienen que enfrentar las personas con discapacidad en su día a día, ¿no? Entonces, estas barreras forman parte de la misma definición de discapacidad. Entender esto es entender el modelo social, es un gran aporte del modelo social de discapacidad que, bueno, evidentemente debemos conocer para contar con perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos. Siguiente, por favor. Capaz que mejor, Julia, que vos me pases a mí porque ahora se borró, por ejemplo.
Ahí vuelvo a compartir, ¿eh? Gracias, ¿eh? Si vos me podés pasar, capaz que vamos a ir mejor, porque a mí se me pone como en el medio del Dale, PowerPoint. sí. Dale, mil gracias. Bueno, Vos me buenísimo. decís siguiente y yo Entonces, paso nomás. dale, genial. Estábamos en la diapositiva de perspectiva de discapacidad y ahora deberíamos ir a la siguiente. En la siguiente lo que trato de alguna manera de identificar es, les decía, que contar con perspectiva de discapacidad implica, digamos, concebirla como una herramienta que tiene que ver con los contenidos y que tiene que ver con lo procedimental, ¿no? Bien, entonces, ahora sí te pido si me volvés a borrar para que pueda ver el PowerPoint. Se me pone a mí esto del Team, disculpen, yo no manejo muy bien el Team, como verán, y entonces no puedo ver, bueno, más o menos de memoria me lo puedo ir acordando, pero si me podés borrar, Julia, tomo el control, pero lo vas a pasar vos. ¿Qué es lo que te aparece, perdón? Sí. Me aparece en donde está en el texto, ahí se fue. Me parece como herramientas me aparecen, que no las sé minimizar, no sé. Ah, ahí lo puedes ver bien igual. Perfecto. Ah, genial. Gracias. Bueno, entonces les decía, disculpen, que la perspectiva de discapacidad requiere, en relación a los contenidos, bueno, determinados contenidos y conceptos, uno de ellos es conocer el modelo social de discapacidad. Contar con perspectiva de discapacidad nos requiere tener un enfoque de derechos humanos para el caso concreto, ¿no? También vamos a indagar un ratito en esto. Contar con perspectiva de discapacidad también nos obliga, ¿sí?, a contar o a tener una perspectiva de interseccionalidad y saber que las personas no nos identificamos o no construimos nuestra identidad a partir de una condición, sino que generalmente son muchas, que confluyen, a veces son dinámicas, ¿no? Y entonces, bueno, no va a ser lo mismo un hombre de determinada educación y poder adquisitivo con discapacidad que una mujer en situación de pobreza con discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta interseccionalidad de condiciones nos obliga a tener esta perspectiva de interseccionalidad. Y también nos obliga a entender el contenido y alcance del derecho a la accesibilidad, los ajustes razonables y los sistemas de apoyo. Repito, derecho, vamos a ver en un rato, o repasar para quienes ya lo tienen muy visto, bueno, la accesibilidad en sus distintas dimensiones y una de ellas es como derecho, ¿no? La perspectiva de discapacidad, además de que tengamos que conocer todo este marco conceptual, digamos, nos obliga entonces a actuar, y en lo procedimental nos obliga, en primer lugar, a pensar en un diseño universal. Un diseño universal, si queremos, de un sistema de justicia, un diseño universal de un proceso judicial. ¿Qué implica un diseño universal de un proceso judicial? Implica pensar en que al proceso y en el proceso van a participar muchas personas, de las cuales, ¿no? Para las cuales tenemos que pensar un universo, ¿no?, de condiciones y de situaciones que confluyen. Y bueno, no sé si yo estoy de acuerdo con el 33 que piensa que dentro del sistema de justicia existe la perspectiva de discapacidad. Porque entonces, primero, yo no veo muchas personas con discapacidad dentro de lo que es el sistema de justicia actuando, ¿no?, en determinados lugares, ¿no? En primer lugar. En segundo, el proceso judicial, el proceso en cuanto a esto, ¿no?, a lo procedimental, ¿cuenta realmente con garantías y condiciones de accesibilidad? Es decir, una persona en silla de ruedas, una persona ciega, una persona sorda, una persona con discapacidad intelectual o una persona con discapacidad psicosocial, ¿realmente llega al sistema de justicia y no enfrenta barreras? Porque contar con perspectiva de discapacidad, ¿no?, para el sistema de justicia no implica solamente quizás conocer el derecho a la discapacidad, sino que implica que, bueno, una persona que transita justamente este sistema, ya sea desde cualquier rol, ¿no?, pero bueno, lamentablemente hoy en día es como justiciables, digamos, que lo hace la mayoría, bueno, debe contar, no debería estar enfrentando ninguna barrera, ¿no? Entonces, esto todavía yo hubiera puesto no, porque creo que no.
También si me lo pregunto en mi ámbito laboral, que es la educación superior, digo que no, porque también si pienso que hoy en día hay más personas con discapacidad en la universidad, más. Es un porcentaje igual muy minoritario, pero constantemente veo las barreras que van enfrentando las personas con discapacidad en la educación superior, quienes tienen acceso, quienes llegan, ¿no? Entonces, bueno, a eso me refiero que la perspectiva de discapacidad tiene que ver también con lo procedimental. Y como formamos parte de ese proceso, aunque a veces no tengamos la responsabilidad directa, pero formamos parte, entonces seguimos siendo parte, ¿no?, de esa situación de desigualdad, lo que decía hace un rato. Otro elemento básico, ¿no?, de contar con perspectiva de discapacidad es dar participación a las personas con discapacidad. Participación a dos niveles, participación a nivel macro, que tiene que ver con la participación que también deriva como obligación de la Convención, ¿no?, respecto de la elaboración de políticas públicas y de la implementación de políticas públicas, de la fiscalización de políticas públicas, y también, ¿no?, la participación a nivel micro, es decir, que la persona realmente participe, ¿sí?, que participe en igualdad de condiciones que el resto dentro de este proceso. Y también en relación a lo procedimental nos obliga a esto, a la transversalidad, a que no sea quizás el fuero de familia el que tiene más cercanía o que tiene, no sé, que de pronto puede llegar a contar con intérprete de lengua de señas, puede llegar a contar, estamos hablando así, ¿no?, sino que sean todos los fueros, que haya una transversalidad, ¿no?, dentro del sistema de justicia y en todos los ámbitos, ¿no? Esto sería contar con perspectiva de discapacidad. Siguiente, por favor. La otra cara, ¿sí? La otra cara, no sé, Julia, si me escuchaste, te pedía si podemos pasar. La siguiente. Bien, la otra cara, el otro círculo, gracias, que yo les planteaba al inicio, tiene que ver con el enfoque de derechos humanos. O sea, de pronto tener una persona con discapacidad en cualquier profesión y en cualquier ámbito, y mucho más dentro del sistema de justicia, nos exige que tengamos que contar con que aplicar al caso un enfoque de derechos humanos. Y el enfoque de derechos humanos, o de pronto esta conceptualización, ¿no?, de decir, bueno, la discapacidad es una cuestión de derechos humanos, no es una cuestión meramente retórica, ¿sí? De pronto, aplicar al caso un enfoque de derechos humanos, lo primero que nos va a exigir es concebir a la persona con discapacidad como sujeto de derecho, ¿sí?, y no como todavía en muchos ámbitos como objeto de una política asistencial, como objeto de una mirada medicalizante, como un objeto de una mirada rehabilitadora, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería lo primero, concebir a la persona con discapacidad más allá de su tipo y de su grado de discapacidad como sujeto de derecho en igualdad de condiciones que las demás. Tener que aplicar un enfoque de derechos humanos nos obliga a incorporar unas características, unos principios y unos valores que sustentan a los derechos humanos, ¿sí? Me gusta citar siempre cuando hablo de esto a Gregorio Peces Barba, un autor español, porque fue cuando hice el doctorado una de las primeras lecturas que tuve, y mi doctorado era justamente sobre derechos humanos, y él decía que los derechos humanos son un subsistema dentro del sistema que es el derecho, ¿no? O sea, como un círculo pequeño dentro de este círculo amplio que es el derecho, y entonces este subsistema tiene justamente estas características específicas, estos principios específicos que los aprendimos en la facultad, ¿no? Hace muchos años, muchas personas de las cuales estamos acá, otras que menos y otras que quizás no son del derecho, bueno, que hace que los derechos humanos tengan algunas características, como por ejemplo que son universales, que de alguna manera deben aplicarse a todas las personas y que para todas las personas debería significar lo mismo, más allá de que esto después tiene algunos matices, de que los derechos humanos son integrales, es decir, que se deben aplicar en su totalidad, de que son interdependientes, de que no podemos estar hablando del derecho a la educación si antes no pudimos realmente satisfacer y garantizar a la persona el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho, bueno, a una vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos algunos principios que hacen a los derechos humanos y que tienen que ver con, por ejemplo, el principio pro persona, ¿no? Cuando son varias las normas aplicables y siempre estamos obligados y obligadas a aplicar la que beneficia a la persona en mayor medida.
de no regresividad, etcétera, etcétera, ¿no? Y los valores que sustentan a los derechos humanos, perdónenme, sé que la mayoría venimos del ámbito del derecho, pero quizás quizás no, sé que hay personas que no, por eso hago quizás estas aclaraciones muy básicas, pero lo hago muy rápido, y los valores que sustentan a los derechos humanos, que los podemos imaginar como un árbol, ¿no? Entonces el tronco de ese árbol es la idea de dignidad humana, que va como derivando en algunas ramas gruesas que tienen que ver con la idea de igualdad, que tienen que ver con la idea de libertad, de solidaridad, y desde donde se ramifican hojitas, ¿no? Que igual están todas entremezcladas, no son compartimentos estancos, pero son estos los valores que sustentan a los derechos humanos. Entonces, que el caso requiera de un enfoque de derechos humanos nos va a obligar a aplicar estas características, estos principios, estos valores. ¿A qué más nos obliga un enfoque de derechos humanos? Justamente a aplicar los estándares de derechos humanos, ¿sí? Y en materia de discapacidad, el mayor estándar, ¿no? A nivel del derecho internacional de los derechos humanos es justamente la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos en el ámbito de nuestro sistema interamericano una convención también en materia de discapacidad para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, pero que es previa, bastante previa a la de Naciones Unidas, que es la que estamos trabajando hoy, pero sin embargo el mayor estándar lo trajo justamente la Convención de Naciones Unidas, de este sistema universal. Entonces tenemos que tener presente esta convención, que además en nuestro derecho, ¿no? En nuestro país forma parte de nuestra Constitución y del bloque de constitucionalidad, tiene esta jerarquía constitucional, y no solamente nos tenemos que quedar en la convención, sino que hay muchos órganos, uno de ellos es el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que va a través de observaciones generales realizando, ¿sí? un análisis y sobre todo una explicación del contenido y alcance de cada uno de los derechos, ¿sí? Hasta ahora tenemos varias observaciones generales del comité. La primera, la observación general número 1, fue sobre capacidad jurídica, justamente, que es todavía hoy en día quizás la materia que más cuesta, ¿no? Implementar respecto de la discapacidad. A eso le siguió la observación general número 2, respecto de la accesibilidad universal, donde el comité también explica, ¿no? Las implicancias de la accesibilidad. Luego siguió la observación general número 3, que habla de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Luego la observación general número 4, sobre educación inclusiva. Luego la número 5, si no me equivoco, sobre vida independiente e inclusión en la comunidad. Le siguió la 6, sobre justamente igualdad, derecho a la igualdad, con un concepto muy novedoso que luego vamos a mencionar respecto de un nuevo modelo de igualdad al cual alude la convención, que se llama modelo de igualdad inclusiva. La observación general número 7 creo que es sobre participación de las personas con discapacidad. Acá ya me puedo estar equivocando porque a veces la memoria mía es muy débil y últimamente se acaba de aprobar, que todavía no está la versión en español, la de empleo, ¿no? Trabajo y empleo. Pero bueno, estos son los estándares que digamos, principales, ¿no? y los mayores estándares del derecho internacional que debemos aplicar en un caso donde transite una persona con discapacidad. Por último, contar con un enfoque de derechos humanos y dotar al caso de un enfoque de derechos humanos nos obliga a implementar todo este marco conceptual de que les estoy hablando, pero también nos obliga a lo procedimental. ¿Qué significa eso? Justamente nos obliga a que los derechos humanos, y lo que más nos cuesta, ¿no? Justamente tiene que ver con la efectividad de los derechos humanos, y por eso tenemos que poner mucha atención a lo que son los mecanismos de seguimiento y de responsabilidad. Y dentro del sistema de justicia mucho más, ¿no? Todavía queda camino por andar respecto de esto, porque los derechos humanos de las personas con discapacidad quizás no se toman tan en serio. ¿Por qué no se toman tan en serio? Y no digo que el sistema de justicia no los tome en serio, porque hay muchos casos que no llegan al sistema de justicia y no se toman en serio porque no hay como todavía mucha conciencia de que determinadas vulneraciones que se dan todos los días, en todos los ámbitos de los derechos de las personas con discapacidad, son vulneraciones de derechos, son situaciones de discriminación. Entonces las personas con discapacidad no llegan a conocer, ¿sí? Las herramientas con las que cuentan y no llegan
en los sistemas de justicia. Muchas veces también por falencias respecto de la accesibilidad. Siguiente, por favor. Bueno, yo les traía acá esta pregunta, que las hicimos al final todas juntas, por una cuestión de organización y de logística, pero bueno, es si nuestro sistema de justicia cuenta, ¿no? Una vez por lo menos presentados estos dos conceptos de perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos, sí cuenta. Les repito que quizás cuando nos preguntamos, nos hacemos esta pregunta, quizás deberíamos indagar, me parece, yo no lo aclaré igual, no solamente el conocimiento que podamos tener respecto de las normas que tenemos que aplicar a un caso, sino también mucho en lo procedimental, en el proceso, ¿sí? Porque muchas veces no es solo la norma que aplicamos, es cómo esa persona transita un proceso judicial, ¿no? Si realmente esa persona lo hace en igualdad de condiciones, si se respeta su dignidad, si se respetan un montón de principios y de derechos que hacen al debido proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Les decía que uno de los contenidos básicos a los cuales estamos obligados y obligadas a conocer respecto de la perspectiva de discapacidad tiene que ver con el modelo social de discapacidad, ¿no? Bueno, justamente es como que quisiéramos tener una perspectiva de género y no saber no saber nada sobre feminismos, no saber conceptualizarlo, no saber determinados términos patriarcado, no saber su significado. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Tenemos que conocer el modelo social. Voy a tratar de ser muy breve porque creo que si la mayoría, y esto no lo pregunté, pero si la mayoría tiene un conocimiento más o menos mediano, ¿no?, de la convención, conocerán el modelo social, pero bueno, para quienes no lo conocen voy a tratar de ir muy rápido, ¿no? En su momento, si a alguien le interesa el tema, pongan el modelo social de discapacidad en Google, Agustina Palacios, y le sale un libro muy largo, que fue mi tesis doctoral hace millones de años, no millones, pero muchos, donde identifiqué estos tres modelos que estoy poniendo en pantalla, el modelo de prescindencia, el modelo rehabilitador y el modelo social, ¿no? Me parece que para entender el modelo social quizás hay que entenderlo o contraponerlo, ¿sí?, a los otros dos modelos. Siguiente, por favor. De los cuales el primer modelo que pude identificar en esa investigación hace muchos años, como les digo, fue un modelo que situé en la antigüedad clásica. ¿Se acuerdan ustedes que en la antigüedad clásica nacía un niño o niña con discapacidad, Grecia, Roma, ¿no? Y bueno, se entendía que ese nacimiento tenía una connotación religiosa. El origen, ¿sí?, era un pecado que habían cometido sus padres o la advertencia de los dioses de que sucedería una desgracia, ¿no? Entonces, ese era el sentido que se le daba al nacimiento de una persona con discapacidad, y la discapacidad tenía un origen religioso, una causa, se entendía así, ¿no? La persona con discapacidad, conforme a los ideales de ese momento, era concebida como una carga para sus padres, para toda la sociedad, y entonces recuerden que la primera, digamos, respuesta social, la primaria, era prescindir a partir de justamente en ese caso el infanticidio, de que los niños con discapacidad eran dejados a su suerte, o en el peor de los casos se les despeñaba, se les tiraba desde el Monte Tayeto, ¿no? Bueno, esto hoy lo recordamos como algo aberrante, pero todavía algunas cuestiones que tienen que ver con el modelo en cuanto a la concepción de las personas como cargan, o en cuanto a la prescindencia, sin llegar a matarlas, ¿no? En principio, porque bueno, también la experiencia del COVID nos ha mostrado, la pandemia, algunas soluciones de países que pensábamos que no sé, por lo menos yo no me lo imaginaba, que en España, por ejemplo, iba a haber un protocolo de triaje donde expresamente, ¿sí?, se iba a descartar a determinadas personas con discapacidad frente a la urgencia. Bueno, entonces todavía quizás lamentablemente hay algunos resabios de este modelo de prescindencia, pero vamos a ir a la siguiente diapositiva, por favor, que nos lleva a varios siglos adelante y a la finalización de la Primera Guerra Mundial y a la vuelta de un gran número de hombres que habían perdido, ¿no?, volvían sin un brazo, volvían sin poder caminar, volvían ciegos. Entonces, ahí en ese momento se empiezan a profundizar determinadas técnicas, ¿no?, y determinada mirada hacia la discapacidad. Ambas, tanto las técnicas como la mirada, necesarias, pero el problema, y por eso el modelo se llama médico rehabilitador, es que, digamos, la herramienta se convirtió en una mirada. ¿Qué quiere decir con esto?
en ese momento la discapacidad empezó a ser conceptualizada, o se profundizó esta mirada de ser conceptualizada como una limitación física, mental, intelectual o sensorial de la persona, ¿no? Una limitación individual de la persona, ¿sí? La persona con discapacidad debía ser rehabilitada o debía ser normalizada, también esto por una sensación de culpa, ¿no?, de la sociedad, de decir, poder que vuelva a caminar, que vuelva a poder vestirse sola o a realizar determinadas actividades de la vida cotidiana sola, ¿sí? Pero se profundiza sobre todo esta mirada médica. Entonces, de alguna manera, más allá de profundizar técnicas de rehabilitación absolutamente necesarias, la mirada médica ha generado una asimilación entre la condición de discapacidad con una enfermedad. La discapacidad como condición y la discapacidad como enfermedad. Una persona ciega no es una persona enferma. Una persona ciega tiene una condición y cuando tiene una gripe está enferma. Sin embargo, desde este modelo, ¿no?, básicamente esa condición, ¿sí?, tiene esta connotación de enfermedad, que debe ser curada, que debe ser rehabilitada, que debe ser normalizada. Desde ese lugar, si el problema se centra en la persona, ¿no?, el problema es la persona, es esa limitación de la persona o deficiencia de la persona, ¿no?, bueno, evidentemente surge una mirada paternalista, ¿sí? Las personas con discapacidad sufren de alguna manera la medicalización de su vida, porque todo pasa por una mirada médica, o sea, si voy a poder trabajar, voy a ser apta para trabajo, no, me voy a poder casar, voy a poder tener hijos, de alguna manera todo esto tiene una respuesta desde el ámbito sanitario, ¿no?, a diferencia del resto de la población, que no, en esos ámbitos no tiene esa mirada sanitaria, netamente sanitaria. Las políticas en materia de discapacidad se fueron delineando desde el ámbito sanitario también, en igual sentido, ¿no?, desde la consideración de que profesionales de la salud son las personas con mayor experiencia, ¿no?, en materia de discapacidad. También se profundiza la institucionalización desde la idea de que las personas con discapacidad no pueden vivir una vida en sociedad y que van a estar más tranquilas ellas en las instituciones. En materia de capacidad jurídica, como sabemos, bueno, hasta ayer, digamos, ¿no?, esta mirada sustitutiva de la capacidad jurídica a partir de pensar que hay personas que no pueden tomar decisiones o que no van a tomar decisiones correctas o que no toman decisiones de manera estándar o que no las comunican de manera estándar, entonces lo mejor es sustituirla y nombrarle un representante legal. En materia de educación se avanzó, pero se siguió dentro de este modelo desde una educación absolutamente segregada, en entornos segregados, educación especial, hacia un supuesto avance que tiene que ver con la integración y que quizás no ha sido tan avance porque integrar ha significado dejar pasar, ¿no?, al aula sin hacer cambios estructurales ni de fondo, lo que ha perjudicado, por supuesto, a las personas que han ingresado desde ese te doy permiso o desde ese te dejo pasar, ¿no? Bueno, así en distintos ámbitos, ¿no? Otro de ellos es el empleo, pero básicamente es el concebir que tienen derechos que son iguales, pero que en muchos ámbitos tienen que estar ejerciéndolos de manera separada, ¿no? Este lema que nos remite, ¿no?, a la Corte Suprema estadounidense cuando en sus inicios entendió que esto no vulneraba, ¿no?, el derecho a la igualdad de las personas afroamericanas, ¿no?, y que hoy sigue vigente en materia de discapacidad. Siguiente, por favor. Este modelo médico rehabilitador un poco lo que ha venido exigiendo es que las personas con discapacidad borren esa diferencia, ¿no? Es un poco borrarla para asimilarnos, asimilarse, ¿no?, a las personas que se consideran normales, entre comillas, ¿no? Ahí les estoy poniendo en pantalla, es una ilustración que es muy conocida, ¿no?, y que es un profesor hablando a distintos animales con un árbol atrás y señala el árbol y dice que para que la prueba sea justa todos deben realizar lo mismo, tienen que subir al árbol, ¿no? Y esa subida al árbol se la exige de igual manera al mono que al pececito o a la foca o al pollito que están en el dibujo. Entonces, de pronto, borrar las diferencias nos llevan a situaciones muy injustas y de mucha desigualdad. Eso se ve claramente a partir de, por ejemplo, el formato de evaluación, ¿no? No sé, yo lo puedo ver a nivel de educación superior, pero también lo podemos ver y lo podemos pensar en el sistema de justicia, ¿no? Es decir, cómo está pensado o están pensadas determinadas respuestas para personas
con determinadas características estándar, ¿no? Una persona que ve, una persona que oye, una persona que camina, una persona que razona de determinada manera y cómo luego las demás pasan a tener necesidades especiales, entre comillas, uso este término, que son necesidades creadas socialmente, ¿no? Siguiente, por favor. A partir de este marco comparativo, desde donde quería plantear el modelo social nació en la década de los años 70, por un lado desde el activismo político de Estados Unidos, ¿no? Con el movimiento de vida independiente, no voy a dedicarle a esto porque voy mal de tiempo, pero por otro lado, en el mismo momento histórico, ¿no? La década de los años 70 en el Reino Unido, con un grupo de sociólogos que estaban estudiando estas temáticas, sociólogos con discapacidad, vale aclarar, y que construyen un modelo teórico, que en sus inicios se llamó modelo de barreras sociales, y que lo que viene a poner el acento es en que la discapacidad tiene su origen, ¿sí?, en la interacción de la persona con las barreras sociales. O sea, la discapacidad evidentemente no tiene causas religiosas, pero tampoco tiene causas netamente individuales, sino que las causas de la discapacidad o el origen es preponderantemente social, ¿sí? Y tiene que ver con la manera en que diseñamos nuestro entorno, ¿sí? La manera en que diseñamos esta sociedad pensando como en una persona que cada vez igual es más ideal, ¿no? Y dejando afuera las necesidades de muchos otros colectivos, en este caso de las personas con discapacidad. Lo que viene a abogar este modelo social con el activismo político de las personas con discapacidad, que en un momento dijeron nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Quienes mejor conocen las necesidades de las personas con discapacidad son las personas con discapacidad y no quienes pertenecen a una determinada profesión, que no es evidentemente las profesiones de la salud, pero tampoco son las del derecho, ni tampoco son otras, sino que es el colectivo, digamos, ¿no? El colectivo en cuestión. Desde este modelo social es que se traslada, ¿no?, la respuesta. Se integra, que la respuesta y la política pública evidentemente tiene que apuntar a lo individual de la persona, sus necesidades, su proceso de rehabilitación, pero además de eso también tiene que centrarse en lo social. Tiene que centrarse en, si se me permite el término, rehabilitar la sociedad, normalizar la sociedad, a partir de justamente luchar y erradicar estas barreras y no seguir construyéndolas, ¿no? A partir de eso se aboga por la desinstitucionalización. Van a hablar con Graciela Iglesia en unos encuentros más avanzados en mucho de esto, ¿no? Con esto de permitir que las personas vivan una vida en sociedad y no que la única opción de vida y contra su voluntad sean ser institucionalizadas. Tiene que ver con correr desde el modelo sustitutivo hacia un modelo de apoyo a la toma de decisiones respecto de la capacidad jurídica. Tiene que ver con abogar por una educación inclusiva, justamente, ¿no? Una educación inclusiva requiere del compromiso de todas las personas y en este camino donde hay muchas vulneraciones hoy en día que tienen que ver con el derecho a la educación, qué importante es la justicia, ¿no? Para estar apuntalando, para entender estos procesos, para entender las diferencias entre el significado de integrar a una persona y el de incluirla, ¿no? Tiene que ver con, de alguna manera, elaborar las políticas en materia de discapacidad desde una mirada que es más holística que lo sanitario y que son los derechos humanos, que incluye lo sanitario y el derecho a la salud, pero va mucho más allá, y de la mano de las personas con discapacidad. Este lema, nada sobre las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad, es una obligación hoy en día a partir de la convención. Y además, a mí se me pidió en el programa que hable de esto, ahora voy a hablar un poquito, ha sido algo que se dio en lo fáctico durante el proceso de elaboración de la Convención en Naciones Unidas, ¿sí? Por primera vez se abrió la participación de las personas con discapacidad. Siguiente, por favor. Les pregunto, hago una pausita porque digo, no sé si alguien quiere hacer algún comentario en esta instancia o alguna pregunta, mientras tomo un trago de agua, si quieren, y si no, sigo. Hola, ¿qué tal, Agustina? Yo soy Cintia. Ahí te lo puse en el chat. Con bien. relación a algo que vos planteaste y que yo trabajo en un juzgado de familia y hace rato que me vengo planteando. Sabes que ahora no encuentro el chat, así que si me lo querés leer o comentarlo, Cintia, te agradezco un montón. Dale.
es ¿qué opinabas vos sobre la utilización de los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación al momento de la evaluación de los equipos interdisciplinarios? Que yo hice una diplomatura y bueno, fue el tema que a mí me interesó, todo este tema de, ¿no?, restricción a la capacidad, porque creo que tenemos una deuda muy, muy grande y nos falta bastante capacitarnos. Y creo que estaría bueno que a los juzgados, sea tanto la parte legal como la parte, ¿no?, equipo interdisciplinario, se nos pudieran brindar capacitación, porque a mí me pareció esto muy, muy bueno cuando lo poco que pude leer, ¿no?, claramente. Sí, a ver, ¿qué pienso que es una obligación? Ojo, no digo que sea una obligación que quienes están dentro de la instancia judicial conozcan, ¿no?, este lenguaje, lo mismo que la lengua de señas, por ejemplo, ¿no? No es que sería ideal y sería muy fácil si todas las personas desde el inicio, desde jardín infante, nos enseñaran lengua de señas, además, ¿no? Ya todo el mundo hablaría lengua de señas. Pero sí que obviamente que es una herramienta con la cual debe contar el sistema de justicia, en este caso el tribunal, el juzgado, que tiene que tener y que tiene que poder dar respuesta desde ahí. Y que no es ni un favor ni una opción, ¿no?, sino que es una obligación. Hay un caso que a mí me parece que refleja, ¿no? Y supongo que lo habrás visto si te interesa el tema, pero hace un par de años, ya no me acuerdo, porque fue pandemia, entonces no les puedo decir si fue 2020, 21, 22 seguro que no. Un caso que era un amparo contra IOMA, que se solicitaba asistencia personal. No sé si conoces el caso, si no después se los hago llegar. Pero bueno, el caso era en realidad una asociación de personas con discapacidad que representaba el interés de unos jóvenes con discapacidad que pidieron a IOMA la asistencia personal, la figura de asistente personal, no de enfermería, no de cuidador, no de un montón de otras cuestiones que ofrecía IOMA, sino de asistencia personal, conforme al artículo 19 de la Convención, ¿no?, que lo establece como figura. Y bueno, el caso, a mí me pidieron en ese momento que hiciera un comentario del caso, por lo de la asistencia personal, pero me quedé en lo procedimental, me quedé en esa jueza que este chico se comunicaba, ¿no?, con métodos alternativos de comunicación y cómo habilitó este joven, cómo lo habilitó, ¿no?, a la participación en el proceso todo el tiempo, cómo ella misma generó audiencias a partir y consultas a partir de la herramienta, ¿no?, de hoy en día del Zoom, hasta con la relatora de Naciones Unidas para que le explicara el contenido y alcance del derecho de la asistencia personal, ¿no?, de la diferencia, ¿no?, con otras figuras, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo que más me llamó la atención del caso fue eso, y antes de escribir el artículo le pedí a este joven, porque bueno, justamente lo conocía, que me dijera qué le había parecido. Ahora, si no, mientras hablo se los busco, porque son unas palabras muy interesantes, ¿no? Juan Coveñas, ¿qué significó para vos la sentencia, ¿no?, donde se le reconoció el derecho, ¿no? Pero más allá de la sentencia fue el proceso, donde realmente era caminar sobre un camino que nunca había recorrido, dijo él, ¿no?, que tenía que ver con el respeto a su dignidad, que tenía que ver justamente esto, ¿no?, tanta dignidad vulnerada y de pronto es absolutamente necesario y es obligatorio. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento. Entonces, Cintia, tu nombre, ¿no? Me parece que de pronto, claro, empezar a traer y exigir, porque si tenemos que dar respuestas y no contamos con esas herramientas, bueno, las tenemos que exigir a quienes tienen mayor responsabilidad, pero quienes estamos también tenemos esa responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que me parece parte, imagínense, es el derecho, ¿sí?, a poder comunicarse, a la participación en el proceso, el derecho a ser oído u oída, o sea, es básico, es parte justamente de este contenido, ¿no?, esencial del derecho de acceso a la justicia y del debido proceso. Estos serían ajustes absolutamente necesarios, ¿no? Ahora en un ratito iba a hablar de la diferencia entre los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento, y justamente una de las diferencias es que los ajustes de procedimiento, que tienen que ver con todos los ajustes que tenemos que adoptar durante el proceso judicial, ¿no?, conforme al artículo 13 de la Convención, para garantizar que la persona pueda transitar ese proceso en igualdad de condiciones, bueno, no admiten, ¿sí?, a diferencia de los ajustes razonables, que podamos decir que la carga es desproporcionada o indebida. ¿Por qué?
porque justamente no está supeditado a ninguna condición porque forman parte del debido proceso y porque forman parte del derecho, ¿no? Pero bueno, me parece súper interesante y no sé si te entendí que estás haciendo un trabajo sobre eso, me encantaría, ojalá que cuando lo tengas lo podamos conocer. No, lo hice en una diplomatura, igual fue muy humilde, muy chiquito. Inicié mi camino, yo hacía más lo que tenía que ver con niñez, y ahora estoy como muy entusiasmada con todo lo que tiene que ver, ¿no? Con restricción de capacidad y todo eso, que creo que estamos muy relegados. Así que no, lo mío es muy humilde, ya lo hice, pero bueno, es un camino de ida, la verdad que estoy muy bien. No hay nada sobre eso, así que me parece cualquier aporte va a ser muy, muy importante. No hay nada. Gracias. No sé si hay otra pregunta o comentario. Si no, seguimos, ¿eh? Bueno, siguiente diapositiva, por favor. Acá les traigo esta Aquino, ¿no? Que nos representa un poco cómo las barreras actitudinales, ¿no? Pero que son barreras, surgen de prejuicios y de estereotipos, ¿no? Y que los tenemos, lamentablemente, tan naturalizados y de los cuales no somos conscientes que nos llevan a respuestas no tan brutas como esta que da Susanita, ¿no? A Mafalda, cuando Susanita le dice, yo prejuicios, inventos tuyos. ¿Cuándo dije yo algo contra esos cochinos negros? A ver, decime. Bueno, evidentemente, y esto lo traía Cintia, porque es en materia de capacidad jurídica donde tenemos todavía mucho terreno, ¿no? Por trabajar y muchas barreras que derribar. Y siempre digo, las barreras actitudinales son las más difíciles, porque es más fácil ver que no, bueno, a ver, no puede ingresar porque no hay rampa, porque está en silla de ruedas y que, bueno, es fácil, o sea, ya si no lo queremos ver es como que hay una negación. Pero de pronto pensar si una persona, no sé, con determinada condición, no quiero decir cuál, pero siempre básicamente son las mismas, ¿no? Donde tenemos el prejuicio que no tiene las condiciones para ser mamá o que no tiene las condiciones para tomar una decisión. Bueno, todo esto tiene que ver con prejuicios y estereotipos. Después tiene que ver con realidades y con un montón de grises en todo esto, pero lo primero que tendríamos que hacer es como, bueno, sacar, ¿no? Limpiarnos de prejuicios y de estereotipos para poder analizar realmente la realidad de manera menos sesgada, ¿no? Y bueno, y en ese sentido es desde donde hay mucho para trabajar y en materia de capacidad jurídica mucho más. Siguiente, por favor. Siguiente. Acá simplemente porque voy mal de hora, pero simplemente les traigo un poco también pensar, ¿no? Algo que es muy importante y que también en materia de género, ¿no? Siguiente, por favor. En materia de género, en este caso creo que empieza a haber un avance, ¿no? Si bien hay mucho debate y demás, de género o de géneros, pero que tiene que ver con el lenguaje como constructor de la realidad. El lenguaje crea realidad, el lenguaje modifica la realidad, y si pensamos en términos y en lenguaje, ¿no? Y discapacidad, bueno, nada, si yo les dijera ahora lluvia de palabras, ¿no? A ver, que tiren palabras que se les puedan venir respecto de cómo hemos tratado, ¿no? Desde el lenguaje a las personas con discapacidad, ¿no? No sé, hemogólico, tarado, hasta hace poco nuestro código penal, ¿no? Mujer idiota o demente, bueno, minusválido, en España todavía las personas mayores utilizan ese término, ¿no? Si pensamos, ¿no? Etimológicamente, minusválido, ¿no? Bueno, deficiente, no sé, subnormal, profundo, o sea, les traigo términos bueno, que parece que son de hace mucho tiempo, pero que no, y que todavía hoy se utilizan, o a veces se utilizan como insultos, y entonces ahí me parece que es un tema para trabajar. En ese sentido, por eso es importante también pensar qué lenguaje vamos a utilizar, pensar qué terminología. La convención nos trae el término personas con discapacidad, pero siempre desde la conciencia de que la discapacidad es el resultado de la interacción entre la condición y las barreras. Ahora, a esa condición, la convención la llama deficiencia. A mí me parece que no está bien seguir hablando de deficiencia para hablar de una condición, porque seguimos de alguna manera utilizando un lenguaje que es netamente médico y además con una connotación negativa, ¿no? Que habla de un déficit. En España, hace unos años, surgió este término, el de diversidad funcional.
diversidad funcional, no para reemplazar el término discapacidad, sino diversidad funcional para reemplazar el término deficiencia, ¿sí? Tratando de buscar un término que además surgió del Foro de Vida Independiente, es decir, del propio movimiento de personas con discapacidad, y que no tiene una connotación negativa. Se los dejo para que lo piensen. He tenido que hacer hace poco un trabajo sobre sentencias de tribunales superiores en Latinoamérica y me encontré que utilizan el término, lo han utilizado en México, la Suprema Corte, ¿no? Que es como nuestra Corte Suprema, en la Corte Constitucional de Colombia, o sea, como que ha empezado a tomarse el término creo que hay un rebote. ¿A ustedes les surge el rebote de mi voz? Quizás, ahí estamos, creo que ya está. Bien, siguiente diapositiva no sería, pero siguiente, por favor. Bueno, acá, y ya les prometo que ya después de esto empezamos con la convención, básicamente les traigo lo del lenguaje, pero también les traigo para que vean, ¿no? Hacer esta diferencia entre deficiencia, si quieren, yo digo diversidad funcional, la condición, y discapacidad como situación o como posición. En ese sentido, lo que les quiero traer es que creo que cuando estamos trabajando con la discapacidad tenemos que tener en cuenta 3 dimensiones, ¿no? Que en realidad interactúan, no es que interactúan bastante, ahora vamos a ver. Pero la discapacidad es una condición, ¿no? La condición de discapacidad justamente es esa dimensión personal, esa dimensión individual de la persona, ¿no? Podemos conceptualizarla a partir de un diagnóstico y decirle deficiencia, o podemos conceptualizarla a partir de las propias personas y decirle diversidad funcional u otro, no sé, el que querramos, lo podemos debatir esto en otro curso, ¿sí? Pero básicamente es su condición, la persona es tetrapléjica, la persona es ciega, la persona es sorda, con su condición. Ahora, cuando esa persona con esa condición de discapacidad, más allá de cómo la llamemos, sale a la calle y encuentra que no hay rampa o encuentra que quiere atenderse por un tema de salud y no hay intérprete de lengua de señas, ¿no? Bueno, esa persona con su condición pasa a estar en una situación de discapacidad. Entonces, cuando hablamos de situación de discapacidad, estamos hablando justamente de esta dimensión que es interrelacional, que es situacional y que es dinámica, y que cuando aparece cuando entran en juego las barreras sociales. La persona con su condición pasa a estar en situación de discapacidad. También se utiliza este término, por ejemplo, en Colombia ya en leyes, situación de discapacidad, para poner el acento en lo situacional. Pero además de ser una situación, la discapacidad es una posición social, lamentablemente, ¿no? Que tiene que ver con esta mirada que tenemos hacia la discapacidad, esta situación de opresión en la cual viven las personas con discapacidad y de subordinación, ¿no? Tiene que ver con la estructura social y es consecuencia justamente de lo que hablábamos recién, de nuestras representaciones, de nuestros valores también, ¿no? De nuestros prejuicios, de nuestros estereotipos. Entonces, en este sentido, por eso a veces hay gente que no quiere ni siquiera tramitar un certificado de discapacidad, porque, ojo, ese sello, esa etiqueta no es fácil de llevar en esta sociedad. Entonces, también contar con perspectiva de discapacidad nos obliga a tener en cuenta estas 3 dimensiones. ¿Y por qué les digo que interactúan? Y porque quizás esta posición de discapacidad, ¿no? Que hace que nadie quiera pertenecer a este colectivo, ¿no? Cambiaría un poco si empezáramos a mirar la discapacidad desde otro lugar, ¿no? Desde el déficit, no desde la minusvalía o desde otra cuestión. Y el lenguaje es una entre muchas otras herramientas que podrían servir para eso. Siguiente, por favor. Siguiente. Y siguiente, creo. Voy a avanzar a siguiente, por favor. Siguiente. Voy a avanzar porque voy mal de hora, ¿no? Acá les traía una pregunta que tiene que ver, no sé si alguien la quiere responder, y si no, para que la pensemos para adentro, ¿no? Que tiene que ver desde qué modelo o desde qué modelos, quise poner una S y quedó una A, se aborda la discapacidad en nuestros ámbitos de trabajo de actuación, ¿no? Desde qué modelos, o sea, si todavía estamos quizás en un modelo médico rehabilitador o hay algunas perspectivas del modelo médico rehabilitador, o si ya estamos en ese modelo social, ¿no? Les repito, no solo desde lo teórico,
¿sí? Sino también desde lo procesal y desde lo procedimental y desde la interacción, ¿no? En respecto a la discapacidad. Bueno, eso quizás me interesaba que nos podamos preguntar porque eso a veces nos puede dar respuestas que nos ayuden a corrernos de determinados lugares, ¿no? Para no ser, de nuevo, para pasar de ser barreras a ser facilitadores para las personas. Siguiente, por favor. Pero ahora sí quería, porque estamos re mal de tiempo, no me preocupa estar mal de tiempo igual, porque esto es un curso en el cual quienes me siguen van a poder tomar la posta y profundizar cuestiones que hoy hayan quedado, ¿sí? Por supuesto, de igual manera que lo haga yo, así que no me preocupa, pero bueno, por lo menos quería así dar algunas cuestiones o pinceladas respecto de la convención, ¿no? Me pidieron que hablara del proceso, voy a ser muy breve. El proceso de la convención fue lo más interesante que tuvo, más allá de que se debatió en una primera instancia si realmente hacía falta un tratado específico, porque el sistema de Naciones Unidas ya tenía, ¿no? Determinados grupos, determinadas convenciones o tratados que abordaban derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, o de determinados colectivos, mujer, niño, etc. ¿Hacía falta esta convención? Y algunos países decían no, porque en realidad las personas con discapacidad están incluidas en todos estos otros tratados. Pero se hizo un informe, y esto es importante porque lo que se vio es lo que todavía hoy se sigue viendo en muchos ámbitos. Y era que sí, obviamente, que la Convención, no sé, sobre derechos civiles y políticos incluye a las personas con discapacidad cuando habla de persona, pero en el momento de su aplicación no se aplica de igual modo a las personas con discapacidad. Por ejemplo, pensemos en el derecho al sufragio, ¿no? Se aplica de igual modo al derecho a las personas con discapacidad y todavía hoy en día, ¿no? En nuestro país hay restricciones que tienen que ver con la discapacidad en el ejercicio del derecho más universal de los derechos, ¿no? Si se me quiere, si quisiéramos apelar a alguno, ¿no? Básicamente se discutió, se llegó a la conclusión de que entonces sí, que hacía falta este tratado para visibilizar la situación y para de alguna manera dar contenido a los derechos respecto, ¿no?, a la especificidad de la discapacidad. Y desde los inicios se dejó en claro que la convención iba a abordar el modelo social de discapacidad y la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos. Paso a algo interesante, para quienes ya lo saben, lo lamento, perdonen, para quienes no me parece interesante, que es que durante la elaboración del proceso de la convención, que duró casi 5 años, se dio participación a las personas con discapacidad. Es decir, que por primera vez las personas con discapacidad se acreditaron en Naciones Unidas y participaron del proceso. Tuve la posibilidad de estar ahí en varias de las reuniones del comité, participando, y pude ver que los aportes que hicieron las personas con discapacidad han enriquecido muchísimo, no solo el proceso, sino la propia convención. Tanto fue así que el día que se aprobó la convención en Naciones Unidas, el presidente del comité, que en ese momento era el embajador de Nueva Zelanda, dijo que el 70% de ese texto de la convención han sido aportes de las personas con discapacidad. Ahora, ¿fue fácil la participación de personas con discapacidad? Y más o menos, porque ¿qué pasó? Naciones Unidas no era accesible, primero y principal. O sea, cuando dijeron, bueno, van a venir personas de silla, personas ciegas, bueno, no hay condiciones de accesibilidad. O sea, hubo que hacer reformas edilicias. Segundo, no había intérpretes de lengua de señas, no había nada en cuanto a otros métodos de comunicación. También hubo que hacer contrataciones, conseguir, ¿no? O sea, hubo que primero ayornar para poder garantizar condiciones mínimas de accesibilidad. Y por otro lado, los prejuicios, con quienes venían a negociar el tratado, que pensaban que, bueno, que la discapacidad era un problema de la persona, pobrecitos, a partir de la convivencia, ¿no?, con las personas con discapacidad, que hizo que fueran cambiando. Si uno lee, yo tuve que hacerlo para mi tesis doctoral, los trabajos preparatorios, los primeros borradores y los trabajos preparatorios, y luego cómo fueron evolucionando incluso los propios países, mucho tuvo que ver el lobby de las personas con discapacidad, que eso sí lo he visto, de decir que las pausas, las comidas, identificando, ¿no?, a los estados, qué sé yo, para poder de alguna manera generar convencimiento, ¿no?, respecto de esta convención que se aprobó en diciembre de 2006 y que entró en vigor en el año 2008. Siguiente, por favor. El objetivo de la convención, por ende, no fue crear nuevos derechos, las personas con discapacidad gozan de los mismos derechos, sino que fue
promover, proteger y asegurar que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de los derechos en condiciones de igualdad. Eso por un lado, primera columna rectora, y esta fórmula que se repite, en condiciones de igualdad. Y segunda otra estructura de la convención, la idea de dignidad, ¿no? Promover el respeto de la dignidad inherente de las personas con discapacidad, porque en materia de discapacidad, yo siempre digo, hay mucha dignidad vulnerada. Siguiente, por favor. La convención desde el inicio dijo vamos a abordar el modelo social, entonces en el preámbulo ya apunta algunas cuestiones que tienen que ver con el modelo social, como la interacción de las barreras, ¿no?, con la condición. Siguiente, por favor. Pero en el artículo 1 asume un piso, ¿no?, unos mínimos respecto de qué es lo que va a entender como persona con discapacidad. Y la convención dice que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar con diversas barreras pueden pedir su participación, como siempre, en igualdad de condiciones que los demás. Acá yo les puse una cursiva en el término incluyen para de alguna manera demostrar que la convención no dice que las personas con discapacidad son estas, dice que incluye a estas, para dejar abierto, ¿sí?, si en determinado país hay una concepción más amplia de discapacidad. Y habla de deficiencias, bueno, de la condición, ¿no? Y menciona determinados tipos. Habla de la física, la mental, la intelectual y la sensorial. Y yo les subrayo, les pongo en cursiva mental e intelectual. ¿Por qué? Porque con la deficiencia física y sensorial no hay tanto problema, sobre todo en el tema que traía hoy Cintia, ¿no?, respecto del ejercicio de los derechos, del reconocimiento de la capacidad jurídica. Sin embargo, los mayores prejuicios, estereotipos y los mayores problemas para el ejercicio de los derechos y de la capacidad jurídica los deben enfrentar las personas con discapacidad mental o intelectual. Como luego, hoy no vamos a hablar de eso, pero si habláramos de capacidad jurídica y tuviéramos que abordar el artículo 12, yo les contaría cómo fue el debate de ese artículo, que fue súper interesante, y en el marco de ese debate del artículo 12, hubo como una propuesta de querer decir, bueno, vamos a diferenciar para las personas con deficiencia física y sensorial, que tengan plena capacidad jurídica, y para las personas con deficiencia intelectual o mental, no, vamos a apelar a un representante. Bueno, en ese debate las organizaciones de personas con discapacidad se levantaron muy alto la voz para decir, estamos hablando de derechos humanos, volvemos hace un rato, tenemos que aplicar unos principios, uno de ellos es la universalidad. Los derechos humanos no pueden estar supeditados a una condición. Los derechos humanos no pueden estar supeditados al género, por ejemplo, ¿no?, el ejercicio de los derechos. Bueno, tampoco pueden estarlo a un tipo o grado de discapacidad. Entonces, acá esta es la definición de persona con discapacidad, se alude a esos tipos, podría ser otros que estuvieran incluidos, pero esos están. Entonces, después, cuando la convención dice que las personas con discapacidad tienen derecho a casarse, tienen derecho a tener hijos, está hablando de las personas con discapacidad. ¿Y quiénes son las personas con discapacidad? Son todas estas. O sea, no hay diferenciación, ¿sí?, más allá en el reconocimiento para el goce de los derechos. Otra cosa es que sí debe haber una diferenciación justamente para dar herramientas para poder ejercer y gozar de esos derechos, ¿no? Siguiente, por favor. De la mano de esta definición de persona con discapacidad, debemos leer la de discriminación por motivo de discapacidad. Acá es interesante, esto se da en el artículo 2, que da una serie de definiciones, ¿no? Muchas de ellas son importantes, una es la del lenguaje, justamente que habilita, ¿no?, que la comprende por el lenguaje todo tipo de comunicación, ¿no?, comunicación y lenguaje, todos los tipos de lenguajes. Pero la convención establece que cuando hablamos de discriminación va a ser cualquier distinción, ¿no?, exclusión o restricción por motivo de discapacidad, subrayado por motivo de discapacidad, que tenga el propósito, la intención o el efecto, no hay intención, de obstaculizar o dejar sin efecto el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones de los demás. Bueno, básicamente, de nuevo, acá me interesa, por un lado, destacar, porque esto es importante, la convención protege a cualquier persona contra la discriminación que pueda ser discriminada por motivo de discapacidad. O sea, ¿la convención solo protege a las personas con discapacidad de la discriminación? No. La convención protege a cualquier persona, tenga o no discapacidad, si es que es discriminada por motivo de discapacidad.
Por ende, la Convención protege a la familia de la persona con discapacidad entera, que es discriminada por motivo de la discapacidad de un solo integrante. La Convención protege a una persona que tiene una discapacidad, pero que no llega o no quiere tramitar el certificado de discapacidad, o no llega a ese porcentaje médico, que igual es más interdisciplinario, pero sigue teniendo mucho sesgo médico, de dar un tal porcentaje. O sea, cuando la discriminación es en razón de discapacidad, ¿sí? Estamos viendo el motivo y no estamos viendo la persona, ni mucho menos la valoración, determinado tipo de valoración de la persona. Entonces, esto es importante porque amplía mucho el marco protector antidiscriminatorio del tratado, ¿no? Y luego, otra cuestión que es importante es que las discriminaciones que sufren las personas con discapacidad, a diferencia de otros grupos, en su mayoría quizás no tengan una intención, quizás sean consecuencia de un efecto. Y la Convención, a los efectos de evaluar jurídicamente si existe o no discriminación, a la Convención le es indiferente, es decir, que tenga, dice, el propósito o el efecto. Entonces, si yo tengo que evaluar si un acto es discriminatorio, no me va a importar la intención. Me puede importar a nivel moral, ético, pero eso no es lo que yo tengo que valorar si existió discriminación, sino si la intención hubo, ya está, sino el efecto. Si el diseño de ese sistema no sé, de computación, de ese sistema informático, ¿no? Por ejemplo, es discriminatorio, es lo que me va a importar, más allá de que hubo intención o no de perjudicar a las personas ciegas. Si el efecto del diseño del edificio es discriminatorio porque no cuenta con rampas, no me va a importar si hubo intención o no, porque el efecto de ese diseño es discriminatorio. Si el efecto de aplicar esa ley, ¿no? Es discriminatorio, bueno, evidentemente, y hay que aplicar la convención por un montón de otras razones, ¿no? Básicamente porque es el mayor estándar y porque tiene esta jerarquía constitucional, ¿no? Y así sucesivamente. La definición de discriminación por motivo de discapacidad también incluye una herramienta que es la de los ajustes razonables, ¿no? Siguiente, por favor. El contenido, el alcance de qué significa el ajuste razonable lo vamos a ver en un minutito. No, yo ya sé que ya más o menos estamos en la hora, me dijeron que tenía algún changüí, unos minutos más, pero tampoco quiero estar 2 horas como una lora hablando, así que voy a terminar con 2 o 3 cuestiones elementales y luego voy a dejar para que mis compañeros y mis compañeras prosigan en los siguientes encuentros, ¿no? Pero básicamente el artículo 3 es un artículo que da principios generales para interpretar y para aplicar la convención, y que no son más que diferentes dimensiones o facetas del derecho de dignidad y del derecho a la igualdad, ¿no? Y que por otro lado visibilizan 2 grupos en situación de vulnerabilidad, donde interseccionan, ¿no? Y en ese sentido, uno de ellos es el de la niñez y otro de ellos es el del género, ¿sí? Acá ya por primera vez la convención en sus principios trae estos 2 colectivos, ¿no? Mujeres con discapacidad y niños y niñas con discapacidad. La convención sigue preocupándose por estas 2 intersecciones y lo hace a partir de lo que se conoce como la doble vía. La doble vía significa, ¿sí? Tener, por un lado, un artículo específico, en el caso de las mujeres es el artículo 6, y en el caso de la niñez es el artículo 7, que visibiliza, ¿sí?, la situación específica de discriminación interseccional de estos colectivos, y por el otro lado una perspectiva de género y una perspectiva de niñez a lo largo de todo el articulado, que implica que haya determinados justamente artículos, ¿sí?, de la convención que requerían esa perspectiva y que cuenten con esa perspectiva, ¿sí? Como ustedes verán, bueno, no van a ver ahora, yo si quieren el PowerPoint lo dejo para compartir. Yo traía como, creo que estoy en 1/3 de lo que pensaba dar, porque pensaba ahondar y profundizar en estas 2 intersecciones, la de género y la de niñez. Para lo cual traía 2 sentencias que me parecen paradigmáticas. Una de ellas, la de género, quien conoce estos temas está más cerca, ¿no? Que es el caso que llegó a la Corte Suprema, ¿sí? Ya hace varios años, de una mujer con discapacidad que había sido restringida, ella y su hijo, ¿no? A quien le quitan su bebé recién nacido por motivo justamente de su discapacidad intelectual.
y que llevó una lucha de 4 años hasta que la Corte Suprema de Justicia reconoció, ¿sí? Cuando el niño ya estaba, digamos, en condición de adoptabilidad y después de vivir 4 años institucionalizado, y esta mujer con las pocas herramientas que tenía, porque además interseccionaba una situación de pobreza, luchar y luchar por recuperar a ese hijo, bueno, después de esos 4 años la Corte reconoce, ¿no?, que el derecho de esa madre a vivir con su hijo y de ese hijo a vivir con su mamá. Ese caso se los dejo por si no lo conocen, luego se los puedo compartir. Y también traía un caso que me parece muy interesante, que es del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, del año pasado, creo que es 2021, están los datos ahí, y que tiene que ver en materia de niñez, ¿no? Es un niño con autismo que no se le había, donde se le llama para una audiencia en primera instancia, y como no se adoptó ningún ajuste de procedimiento, la audiencia fracasó. Entonces la Cámara directamente no lo cita luego para decidir, ¿no? Cuando se apela, no lo cita. Y el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, en una sentencia que me parece ejemplar, donde se aplica la convención, se aplica la observación general número 6 del comité, etcétera, etcétera, justamente muestra el derecho, ¿no?, de este niño a la participación y el derecho a ser oído, ¿sí?, como parte, ¿no?, del derecho de acceso a la justicia, como un principio fundamental, y como la vulneración, ¿no?, doble, por un lado porque no se adoptaron los procedimientos, los ajustes de procedimiento en primera instancia, y en Cámara directamente porque no se le citó, pensando como había fracasado en primera instancia, cuando se le dice a la Cámara que con más razón debía haber puesto más a disposición, ¿no?, adoptado más ajustes para poder garantizar esa participación. Bueno, eso les va a quedar, pero básicamente quería marcarles, ahora que estoy en principios, para terminar con lo que sigue, estas cuestiones que me parecen fundamentales y que de todos modos tienen en este curso, si a alguien le interesa, bastante tiempo para profundizar. Siguiente, por favor. Con lo que me voy a despedir, digamos, es, ahora vamos a pasar, porque les traía, vamos a pasar, por favor, pasamos, seguimos, porque quiero llegar a, seguimos, seguimos, y creo que acá nos quedamos, a ver. Sí. El artículo 2, que da definición, nos define el significado de los ajustes razonables, ¿sí? Seguimos. Los ajustes razonables, para comprenderlos, me parece que entenderlos en el marco y el contexto del derecho a la accesibilidad. Con esto les prometo que me despido, ¿no? La accesibilidad, la Convención le dedica un artículo específico en el artículo 9, y bueno, y surge en la mayoría de los artículos de la Convención, ¿sí? Pero básicamente es el derecho de acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás a el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, a todos los ámbitos de la vida, ¿no?, que hacen al desarrollo de nuestra personalidad. La accesibilidad es un derecho. De hecho, la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ¿no?, que es bastante reciente, no sé si la conocen, el artículo 26 habla específicamente del derecho a la accesibilidad y a la movilidad de las personas mayores, lo consagra como derecho, ¿no?, a la accesibilidad. Pero tiene otras dimensiones. Pero ¿cómo garantizamos la accesibilidad? La accesibilidad, las condiciones de accesibilidad, las garantizamos a partir de 2 estrategias. La primera es el diseño universal. Vamos a diseñar lo que sea, un transporte, una política de salud, un sistema judicial, ¿no?, pensando en un universo real de personas y situaciones. Los ajustes razonables, por el contrario, se toman luego en el caso en que no hemos podido prever a través de ese diseño universal, ¿sí?, y haya que adoptar una medida para que la persona pueda ejercer el derecho, ¿no? Siguiente. Acá creo que les da un cuadro que es más entendible en la siguiente diapositiva. Entonces, acá, el diseño universal es previo, diseñamos antes, ¿no?, y apunta, como les decía, a un universo de personas y situaciones. El ajuste razonable es posterior,
es cuando, bueno, se requiere en un caso particular, ¿sí? El diseño universal justamente habla del universo, para todas las personas. De hecho, se dice diseño para todos, algunos. Para todos y todas, o si quieren para todos, ¿sí? Pero por eso, universal. En cambio, el ajuste razonable es un caso particular. ¿Por qué hago esta diferenciación? Porque según la convención, las condiciones de accesibilidad debemos garantizarlas siempre. En cambio, el ajuste razonable debemos garantizarlo, sí, pero a veces hay casos en que si el ajuste razonable implica una carga excesiva o indebida, bueno, ya ahí hay que empezar a evaluar otras cuestiones. Entonces, por eso es importante diferenciar. Por ejemplo, un baño accesible nunca va a ser un ajuste razonable, porque eso siempre lo tuvimos que prever desde el diseño universal, ¿sí? Intérprete de lengua de señas. Y ahí entramos en grises. Yo les digo siempre, no es un ajuste razonable, porque podemos prever, ¿sí? Siempre que, o sea, ya sabemos que hay un porcentaje de personas que son sordas y que utilizan intérpretes de lengua de señas. Entonces, la justicia ya tiene que estar preparada. Otros métodos alternativos, ¿no? Aumentativos de comunicación. Bueno, habrá que ver, porque a veces el caso particular requiere de ajustes, ¿sí? Ahora, y con esto les hago un poco más de lío quizás para que quienes no conocen tanto la convención, pero si estamos en el ámbito del Poder Judicial, estos ajustes son siempre obligatorios, nunca van a ser ajustes razonables, porque se llaman ajustes de procedimiento. Esto se lo voy a dejar a Claudio, que va a hablar de ajustes razonables y va a hacer la diferenciación y seguramente les dé todas las interpretaciones del comité y del Alto Comisionado de Naciones Unidas y demás. O sea, esto lo siguen ya en el siguiente encuentro, ¿no? Pero bueno, básicamente los ajustes de procedimiento no tienen esta condicionalidad. Siguiente, por favor. Bueno, la accesibilidad tiene distintas dimensiones. Forma parte del contenido esencial de los derechos, ¿sí? Es todo eso que tiene que tener un derecho para existir, ¿no? Para vivir, para no morir. Bueno, la accesibilidad forma parte del contenido esencial de cualquier derecho. Sin accesibilidad no podemos ejercer ningún derecho. Por otro lado, forma parte de la igualdad y la no discriminación, y por otro lado, como les decía, es un derecho. Como Claudio va a hablar de los ajustes, ¿sí? Yo voy a terminar acá, ¿sí? Porque por cuestiones de tiempo y sobre todo para quedar de alguna manera que él retome estos conceptos. Me voy a ir citándoles la que fue la primera sentencia. Siguiente diapositiva, por favor. Leyéndoles, voy a compartir acá. Siguiente. Lo que fue la primera sentencia, que quizás la conozcan, siguiente. Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de México, que fue la primera en un lenguaje sencillo, que fue el primer tribunal, digamos, que adoptó una medida, una condición de accesibilidad, algo que es obligatorio, ¿no? Siguiente. Y que, bueno, en ese momento tuvo mucha repercusión. Siguiente. Después les pongo en el Power queda alguna otra. Siguiente, de Colombia, por ejemplo, y en nuestro país obviamente también se han adoptado otras, ¿no? Pero esta como es muy cortita, se las leo y me despido con esto, ¿no? Pero fíjense como siempre una medida de accesibilidad, por ejemplo, si se hace una rampa, después la usamos todas las personas, ¿no? Siempre el subtitulado nos sirve a todas las personas, bueno, ¿qué pasaría para todas las personas si además de que hiciéramos, ¿no? la sentencia técnica necesaria, ¿no? La persona luego de pasar un proceso judicial recibiera una cédula que es un lenguaje sencillo, es decir, con condiciones de accesibilidad. Esto le pasó a un joven en el año 2013, donde la Suprema Corte de Justicia, que les digo es como nuestra Corte Suprema, le dijo: al analizar tu caso, la Corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón. En poco tiempo un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de forma amigable. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas como maestros y abogados. Después de que el juez platique con todos ustedes, decidirá qué cosas puedes hacer solo y en qué cosas vas a necesitar que alguien te ayude.
En todas las decisiones que se tomen sobre ti, tendrán que preguntarte qué es lo que opinas. Tu opinión será lo más importante cuando decidan cosas sobre ti mismo. El juez decidirá qué personas, como algunos de tus familiares, te ayudarán cuando vayas a tomar una decisión sobre ti mismo o tus pertenencias. Cuando tú consideres que algunas de las cosas que dijo el juez que tenías que hacer con ayuda, ahora las puedes hacer tú solo, puedes ir con el juez y decírselo. Esto no es novedad ya en nuestro país, entre comillas no es novedad, porque bueno, ya tenemos muchas sentencias al lenguaje sencillo. Esta fue la primera, la de 2013, pero que marcó un hito, ¿no? De decir, bueno, esto lo pudo hacer la Suprema Corte, ¿no? O sea, entonces hay una obligación y no es tan difícil, ¿no? Bueno, hay experiencias más allá de las sentencias durante el proceso. Una de ellas es la cédula de notificación accesible, que también lo dejo para que lo hablen en futuros encuentros. Pero bueno, hace a una justicia más cercana, ¿no? Hace a un derecho de acceso a la justicia en igualdad de condiciones para todas las personas, y esto es parte, ¿no? De contar con esa perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos, más allá de la solución del caso, ¿no? Sino también para que la persona pueda transitar en condiciones de igualdad y que de alguna manera podamos acercar y, como les decía, ¿no? Convertirnos con nuestras acciones, que pueden ser más chiquitas o menos, en facilitadores de derechos y no seguir siendo parte, ¿no? De esta estructura, de estas estructuras a las cuales seguramente pertenecemos. Si no consideran que el sistema de justicia le falte todavía, pueden pensar en otras, porque bueno, siempre participamos de otras actividades y otros ámbitos de actuación, pero bueno, me parece que desde ese lugar es que tenemos mucho para reflexionar, para deconstruir, y que por eso celebro muchísimo este curso y estos encuentros. Yo voy a seguir estando en contacto, cualquier cosa a partir de los chicos, y espero poder venir a escuchar en el próximo encuentro, que ahora les dirá Julia quién va a estar, algo les adelanté, pero bueno, no sé si no tienen preguntas o comentarios, yo ya igual me callo para dar lugar a quienes están organizando, y bueno, desde ya mil gracias. Bueno, si alguien tiene alguna consulta, puede abrir el micrófono, o eso como ustedes prefieran. Si no, estuvo todo clarísimo. Yo, si me dejás, Agustina, puedo compartir un enlace de Drive para que puedan descargar el PowerPoint. Perfecto. Ahí está, bueno, lo mando por el chat. Dale, buenísimo. Pueden entrar directamente a ese link y ya acceden al Power. Bueno, si no tienen ninguna consulta, agradecimientos por el chat. Bien. Bueno, si no tienen ninguna consulta, bueno, te siguen agradeciendo. Bueno, muchas gracias Acá. a ustedes. Acá veo caras. ¿Y está Claudio? Bueno, genial, genial. Sí. Hola, 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 ¿cómo están? Qué querido. bueno, gracias Agustina por la charla, la verdad es que hermoso, siempre uno aprende un montón, así que muchas gracias por el espacio y por estar compartiendo esto. Y a mí me interesaba preguntar esto un poco sobre lo empezaste a decir al principio, ¿no? Sobre esto del derecho de la discapacidad. Y podría citar algún autor o no, pero que algunos sostienen que no, cómo aparece esta discusión de si existe, no existe, se está desarrollando, si hay elementos, si vos nos podés aclarar un poquito sobre este tema. Eso, gracias. Gracias, Claudio, muchas gracias. Un placer, y van a ver el placer que es escucharlo. Bueno, no, en realidad se está hablando, ¿no? Sobre todo en España. Como autor les digo Rafael de Lorenzo García. Si lo googlean seguramente podrán acceder a algún escrito, y si no, yo tengo materiales, ¿no? De hecho, han hecho 1 o 2 tratados sobre el derecho de la discapacidad. Lo plantean y lo defienden como una rama autónoma, ¿no? Del derecho. Y creo, la verdad es que creo que es una estrategia.
yo tampoco estoy, cuando lo leo, ¿no? Los argumentos, y si me escuchara Rafael me va a matar porque lo conozco mucho, pero bueno, no estoy del todo convencida de que podamos hablar de un derecho de la discapacidad. Me parece que faltan todavía muchos argumentos para desarrollar eso, ¿no? Pero sí me parece que como estrategia, por eso me parece que es mucho quizás más rápida la perspectiva de discapacidad. Me parece que es una estrategia, les digo, que surge a partir de justamente de lo que ha generado esto de la perspectiva de género y de la necesidad, ¿no? De contar, de un derecho que cuente con perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos. Luego los argumentos, te digo, los plantean bastante. A ver, hay una profundización en los argumentos, ¿no? De hablar de una rama autónoma del derecho, pero desde mi punto de vista le falta quizás, y bueno, a mí no me termina de convencer, pero les recomiendo que lo lean, porque bueno, esto se está discutiendo y hay además bastante apoyo desde el mismo Poder Judicial en España para fundamentar esto. Incluso para estos tratados que se han hecho. Así que bueno, es bastante novedoso, ¿sí? Pero bueno, no les voy a ir ahora a cada uno de los argumentos porque la gente me va a odiar, Claudio, pero muchas gracias por tu pregunta. No, gracias, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Agustina. Siempre es un placer escucharte, gracias. Y vuelvo a preguntarte para pensar las barreras actitudinales, ¿cómo las removemos? ¿Qué hacemos con ellas? Que son las, como vos decías, las más arraigadas. Escucharte una reflexión sobre eso. Muchas gracias, Daniela. No, la verdad es que mucho no lo sé, pero este tipo de cursos son una herramienta fundamental. Es decir, me parece que es eso, es empezar quizás a indagar. Seguramente los próximos encuentros les decía, esto fue algo muy general, que era lo que se me pidió, y que creo que es para lo que más útil soy, pero luego van a ir, ¿no? A temas más concretos en determinados ámbitos, además, y en la práctica para un poco deconstruirnos. Yo creo que igual esto, como esto va a ser transversal, ¿no? Cuando se empiece a trabajar más esta herramienta, estas capacitaciones, ¿no? Que ahora quizás se están dando, como son en derechos humanos, todavía no hay tanta interdisciplina como debiera, desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, seguramente quienes vengan, no sé, con la formación desde la psicología, el trabajo social, podrán también generar herramientas interesantes para esta deconstrucción que necesitamos, porque las barreras actitudinales eso requieren, ¿no? Primero que podamos trabajarlas, que nos pongamos a veces en situaciones concretas, que hagamos hasta, ¿cómo se dice? Actuaciones, mini actuaciones para poder un poco entender y demás. Pero básicamente me parece que la principal herramienta tiene que ver con esto, con la capacitación y las formaciones desde esta perspectiva, ¿no? Y desde los derechos humanos, y con que empecemos a ver también, y hay que visibilizar donde se pudo dar otra solución, que no sea la de siempre porque es lo que aprendimos, porque es lo que no se nos ocurre otra, porque el otro día me decían en un curso, porque la realidad obliga. Bueno, ¿cuál es la realidad que obliga? Tenemos que empezar a mirar un poco más allá, ¿no? Decir, bueno, no hay, es como imposiciones que nos llevan y que, les decía, si no, seguimos siendo parte de esto. Entonces me parece que hay que abordarlas, hay que trabajarlas, y en ese sentido soy bastante optimista, ¿no? Pero bueno, todavía nos falta mucho. Bueno, muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer algún aporte? ¿Una consulta, un comentario? Bueno, te agradecen por el chat, tu exposición, mucha claridad. Muchas gracias, y por la atención y la participación. Muchísimas gracias. Bueno, por nuestra parte, por el parte del Instituto. Tenemos a Claudio para que nos diga qué va. Yo lo aprovecharé. Tengo una pregunta más, y vos lo dijiste, pero yo recuerdo que también hiciste en alguna otra oportunidad algún comentario, señalaste que la convención en principio establece que no viene a crear derechos, pero de una lectura que uno comienza a hacer
de la convención, ¿cómo aparece eso? ¿Crea para vos algún derecho nuevo? Esto de la accesibilidad, si nos puedes contar algo. Sí. Sí, bueno, para mí en realidad no, pero sí, o sea, se dijo que no, pero luego la accesibilidad como derecho creo que se fue construyendo. A ver, había ya desde el acceso, ¿no? Desde el derecho de acceso, sobre todo a nivel del sistema interamericano y demás, en relación a otros grupos, ¿no? El derecho de acceso, pero no es lo mismo que la accesibilidad. Si bien hay digamos, paralelismos, entonces sí me parece que la accesibilidad, que la convención pudo traer herramientas para la construcción de hoy, de esta accesibilidad en su dimensión de derecho, que es lo que estamos defendiendo, y que afortunadamente la Convención Interamericana sobre los Derechos de las Personas Mayores, que copió varios artículos de la Convención de Naciones Unidas de Discapacidad, también afortunadamente, bueno, fue un poquito más allá, ¿no? Y habla del derecho a la accesibilidad cuando la Convención no lo hizo expresamente, pero creo que sí dio las herramientas. En ese sentido, me parece que eso también, por parte sería muy importante empezar a poder desarrollar, ¿no? La accesibilidad como derecho y a darle reconocimiento, ¿no? En casos concretos me parece que esa dimensión todavía, sí hoy en día se puede justificar y está reconocida en esta norma, pero que falta trabajar, ¿no? Y otra tiene que ver, me parece, con el artículo 19 de la Convención, que es el derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad. Yo no sé si así como está concebido en la Convención, el derecho a la vida independiente está consagrado previamente, y si no ha podido de alguna manera también enfatizarlo como derecho, ¿no? El derecho a la vida independiente, sobre todo porque si hablamos de discapacidad, la vida independiente, por eso me parece que es importante conocer el modelo social, conocer el movimiento de vida independiente, ¿no? Que fue, bueno, justamente este activismo del que hablábamos hoy en la década de los años 70 en Estados Unidos, bueno, viene de ahí, entonces viene de ahí, no viene de otro lado, la vida independiente, más allá de que si pensamos, bueno, pero el derecho a la vida independiente, pero bueno, este plus se lo ha dado la Convención, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, yo seguiría haciendo preguntas, pero ya muchas gracias, de verdad. No, vos decinos que vas a hablar la clase que viene, digo yo, ¿no? Así como si fuera un No, programa. me parece que va a estar Silvia, me parece. No, vas a estar vos, ¿o no? Vas a estar vos. Bueno, sí, pero de lo que vas a hablar vos. Es esto, y compartir también por ahí muchos fallos en los cuales, que en definitiva se constituyen en experiencias singulares, que paradójicamente, ¿no? Ese colectivo que está tan desfavorecido tiene que recurrir constantemente a la justicia para restablecer situaciones de desigualdad tan manifiestas. Y me quedé pensando en esto de la Cámara de Apelaciones que no escucha, y cómo, sea que lo hubieran pedido o no, la escucha de ese niño, evidentemente existió una denegación de ajustes razonables, y si uno se pone a pensar, esa denegación se constituyó en una discriminación, este fallo que vos, y además cómo desde lo institucional, cómo se consolida eso, ¿no? No era necesario escucharlo porque ya había fracasado en esa primera posibilidad. Ni repensar, justamente quienes estamos en la tarea constante, esto de buscar herramientas para evitar seguir consolidando prejuicios, o cómo se constituye a veces el Poder Judicial en consolidar estas cosas, ¿no? Exactamente. Y lo interesante del caso de decir, bueno, la Cámara que vuelva, ¿no? A conformar y que dicte, que en realidad cite al chico como corresponde y que vuelva a dictar una nueva sentencia, ¿no? De alguna manera también está diciendo, no hay perspectiva de discapacidad y que vuelva, ¿no? Me parece muy interesante. Son avances, ¿no? Para ir visibilizando. Sí, y después quizás algún comentario por ahí, que he buscado algunas cuestiones también que tienen que ver con otros fueros, porque si no de hecho en la primera, en el paneo que hiciste, participamos mucha gente que interviene en el ámbito del derecho de familia, y queda como una curiosidad para los otros fueros a empezar a acercarse a estas temáticas como si no los atravesara. Y después uno advierte que ante la primera situación aparece el susto, el temor, justamente porque ven, bueno, todos esos prejuicios tan consolidados en relación a la discapacidad, ¿no?
Y también es ciertamente esto en el ámbito judicial. Bueno, Daniela tiene mucha experiencia en Daniela Carrera, que está compartiendo acá, en el ingreso de personas en situación de discapacidad al ámbito judicial, y que, como una etapa, y después todo lo que implica consolidar ese puesto de trabajo también. En esto vos señalabas que no veías, ¿no?, mucha gente en el ámbito judicial. Y acá aparece con qué nos encontramos una vez que se empiezan a abrir puertas en el ámbito laboral. Toda la estructura esta que en lugar de esperar y acompañar, muchas veces se expulsa y es resistente a recibir compañeros y compañeras y que muchas de las veces es su primera posibilidad laboral. Pero por mí yo quiero dejarlos descansar, porque la verdad es que ya ha sido maravillosa la charla. Sí, creo que ya hemos superado mucho el tiempo, pero bueno, mil gracias Claudio, y mil gracias a todos y a todas, muy cariñosos por el chat. Y bueno, nada, creo que nos encontramos, Julia, entonces la próxima, ¿no? Sí, por nuestra parte agradecerles a ustedes, a vos especialmente, por la exposición y al auditorio presente. Y bueno, nos encontramos nuevamente para el próximo miércoles para la segunda clase, en el mismo horario y con el mismo enlace de acceso, ¿sí? Para escuchar la exposición del doctor Claudio Marcelo Alderete acerca del acceso a la justicia y ajustes razonables en los procedimientos y su implementación. Bueno, pensé que era Así Silvia. que, Bueno, perfecto. Estaré ¿sí? yo entonces. Bueno, Nos estamos encontramos la bien. próxima. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.